Tema D'Artés. ¿Qué pasó, Viso? ¿Te esperaba justamente esta resolución? La realidad es que en estos últimos días se había empezado a hablar un poco con respecto a que podría llegar a haber novedades en el caso, y sí fue, digamos, sorpresivo que la justicia brasileña tomara la decisión y la resolución que se dio a conocer en el día de ayer. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes van a recordar que cuando empieza todo este proceso contra Juan D'Artés... 2018. Exactamente. Sí, claro. Había sido aquí en la República Argentina. Sí, claro. Después de lo que sucede en la República Argentina, se muda todo este tema a Nicaragua, que había sido donde había tenido lugar aquella situación que expuso Thelma Fardín. De abuso. Exactamente, con el colectivo de actrices detrás, ¿no? Y demás. Se pretende que se lleve adelante en ese entonces, allí, perdón, André, en ese entonces, no nos olvidemos que la única nota que dio Juan D'Artés en medio de la bataola mediática fue con Mauro Viale. Exacto. Vamos a hacer una cosa para seguir poniendo en autos muy polémica. Ahora André va a continuar contando un poco la... Creo que ahí se sentenció él mismo, reconociendo montones de cuestiones. Vamos a ir contando un poco toda la historia, el correlato. En un rato vuelve la querida Vanina, pero tenemos a Ana Rosenfeld también. También está Anita Rosenfeld. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información, pero vamos a repasar esta nota, no sé si la recordás vos también, Sofi. Sí, por supuesto. Muy polémica, en la cual creo yo también que él se termina autosentenciando. Una gran labor periodística de Mauro Viale. Nota que quiso frenar, porque después se arrepintió y los hijos le hicieron ver que había algo ahí que no estaba bien de lo que había dicho. Y María también, y quiso, y Mauro se metió el casete abajo del brazo y salió corriendo. Año 2018, Juan D'Artés, hasta el momento un actor inmaculado, muy querido, talentoso, queda completamente mancillado por esta denuncia de abuso por parte de Thelma Fardín y todo el colectivo feminista, un colectivo que hoy por hoy está completamente diezmado. Vamos a ir un ratito a comunicarnos con algún comunicador no verbal, básicamente para que pueda deshilachar, desmembrar un poco en términos no verbales si él mentía o decía la verdad. En su momento nadie le creyó. Coincidimos en que había quedado tan estigmatizado Facu. De hecho, Thelma también recibió muchos ataques. Para mí fue un 50 y un 50. Sí, la opinión de la gente estaba dividida. No es que todos iban en contra de uno o de otro. No, estaba dividida la opinión de la gente. ¿Ustedes sienten que en ese entonces no lo sentenció de una la sociedad? Ah, es interesante ese punto. No, de hecho, hubo mucho movimiento también en su momento a través de las redes sociales, que es como que estaban empezando, ¿no?, a tener un auge en el cual, bueno, se manifestaban a favor de Juan D'Artés y decían que Thelma Fardín había estado mintiendo. De hecho, muchos le decían, ¿por qué recién ahora decís bla, 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 bla? Hubo toda una movida muy fuerte a nivel redes como sociales. siempre se le juzga a la víctima, que lo dice después de un tiempo. Siempre está eso como primera opción y primera opinión de la gente exterior al tema. Hubo mucha cosa en ese momento, porque también se salió a decir que ella, por más que tenía 16 años, que no era virgen, que tenía un novio que era mayor, con el cual ya tenía relaciones sexuales. O sea, hubo un montón de ingredientes que se fueron metiendo. Mucho más grave todavía. Se habló mucho del tema de una apuesta, como que había sido una apuesta el video. ¿Te acordás aquel famoso video, Tommy? Sí, claro. Sí. Por eso. Se habló de eso. Entran personajes periféricos cuya voz es importante, porque Ana Rosenfeld es una mujer que muy entendida en la materia. Su primera abogada. Exacto, por eso te digo, fue su primera abogada. En su momento después decide dimitir ella. Exactamente, porque ella le pide, Juan D'Artés, María, su mujer, le piden que sea su abogada. Claro. Ella era abogada civilista y con otros casos y además estaba con el tema de Calu Rivero. Sí. Claro, que era otro tema. Dulce amor. Que era otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo contar, un abogado no puede contar lo de su cliente, pero yo puedo contar lo que me cuenta el abogado. No sé. Lo dejo a tu criterio. ¿No vos decís que no? Diría Karina ¿Vos qué Olga. pensás, que se puede? Porque querés que te diga una cosa, hoy en la grabación de Culpable e Inocente, que aprovecho de decir que el domingo a las 21 sale, Programón hoy, ¿no? cambié mi pensamiento. Opa, ¿por qué? Y porque yo le creo a Ana Rosenfeld. Muy bien.
¿Qué es lo que le crees? Y bueno, no sé si decirlo. No, ahora tenés que decirlo. Pero hay una nota que yo le hice por ahí, pero de verdad, tengo que consultar porque por ahí estoy cometiendo... ¿Pero es algo que habla bien de D'Artés o que habla no te lo podría decir, pero la verdad es que, miren, nosotros muchas veces contamos una versión de los casos. No tenemos la posibilidad de tener las dos. Eso sería lo correcto. No, periodísticamente hablando, siempre buscamos las dos campanas. Sí, siempre las buscamos. Sí. Pero a veces no las tenemos. No, a veces no las encontramos. Lo que quiero decir es eso, a veces no las tenemos. Entonces, pero el que calla otorga. en un caso mediático vos te quedás con lo que vas viendo. Sí. Pensemos que somos personas que estamos en la casa mirando la tele y dicen, yo le creo esto, yo le creo. Nosotros tenemos una campana muy fuerte siempre, quizás a través de las dos. En este caso, yo tenía una posición tomada. Hoy, en la grabación del programa, de verdad, chicos, ¿cambiaste? Cambié. Bueno, yo te voy a decir una cosa que me parece, no sé si grave o más que grave, y es que D'Artés había comenzado un proyecto en Canal 13 y nunca lo frenaron. A pesar de la denuncia, a pesar de todo lo que pasó, siguió adelante porque era un proyecto que hubieran gastado una cantidad de plata. Una superficción. Una novela que hizo con Ana María Orozco, que fue el último trabajo que hizo acá, y no se frenó para no perder plata. Entonces, porque bueno, estaba acusado, no estaba condenado, entonces, mientras que no hubiera una condena, el canal decidió seguir con pero eso. es un poco lo que pasó también en Telefe con respecto a las denuncias que hubieron contra Corazza primero, contra Marley después. Bueno, pero a Marley lo guardaron, beneficio de la duda. A Marley lo guardaron. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a la doctora Rosenfeld, que no es un dato menor. Logró que Diego cambiara, circunstancialmente, en este caso es Diego, pero la palabra de la doc, con algo que por supuesto no se puede revelar, porque es una charla entre amigos y entre profesionales, logró que Diego cambie. ¿Es sustancialmente? ¿Cambiaste de opinión? Sí, total, porque aparte yo creo en la palabra de Ana Rosenfeld, claro que sí. Y además me dio sus motivos y me explicó ciertas cosas que a ella le costó tener problemas con su matrícula. Presenta la voz, Dieguito. Sí. Ana Rosenfeld con una mirada diferente del caso Thelma Fardín Juan D'Artés. Nota, ¿no? Qué raro, pero bueno. Claro, siempre trabajamos juntos, estamos sentados, parados dentro del mismo plano y ahora con un micrófono, a ver. Exactamente, no, quería preguntarte, te agarré acá mientras que terminamos de grabar el programa, porque bueno, Juan D'Artés se conoce esta última novedad sobre la sentencia en Brasil, condenado, contame un poco. Bueno, por supuesto que yo no soy la abogada de D'Artés. Ustedes saben que yo tuve una situación particular cuando, por un tema absolutamente diferente, porque yo fui abogada de él en una cuestión civil y comercial que no tenía nada que ver con el famoso tema de Thelma Fardín. Cuando me entero que él iba a estar en ese momento acusado, sospechado, siquiera sentado en un tribunal para una investigación de semejante magnitud, dije, no voy a ser la abogada de él. Bueno, eso por supuesto que tuvo como una repercusión terrible, no sobre D'Artés, sobre mí, no, bueno, a D'Artés también por supuesto le trajo sus consecuencias, tuvo que irse a Brasil, pero a mí me sancionó un colegio de abogados porque dicen que mi renuncia linkeaba culpabilidad. No, si no era la abogada, ¿qué secreto podía violar de un tema que no conocía? Pero bueno, no importa. Lo importante es que la justicia en Brasil lo escuchó a las partes, escuchó más por supuesto a Thelma que a D'Artés, porque tengo entendido que D'Artés no dio muchas notas, más allá que la histórica que dio en su momento con Mauro Viale, que de alguna manera lo colocó en tiempo y en espacio, porque hasta ese momento era la palabra de uno contra el otro, y sin embargo... ¿Abogada en ese momento seguía siendo abogada o ya no eras abogada? Ya no era abogada de él. Yo fui abogada de él en un tema contra Calu Rivero, que fue famoso, porque había como una situación donde ella lo acusaba a D'Artés de haber tenido besos impropios y una situación incómoda en un set de televisión, un set de grabación, y nunca terminaba de decir qué es lo que había pasado. Entonces me pareció que el juicio que me había encargado en ese momento D'Artés, e incluso su mujer, María, era apropiado. Cuando pasa el tiempo y me entero por todos los periodistas que me avisan, vos sabés que mañana la persona denunciada en el colectivo de mujeres va a ser D'Artés, le digo, no sabía. Yo recién había llegado de viaje, lo llamo a Juan, hablo con él, hablo con María, y me dice, bueno, me parece correcto que des un paso al costado, primero porque no es tu materia penal, y segundo por tus principios, no solamente principios morales, éticos, soy mujer, defiendo mujeres, tengo hijas mujeres, nietas mujeres, la verdad que me parecía como que yo no podía estar en ese lugar. Bueno, pasé lo que pasé, 6 años ya pasaron,
y bueno, ahora un tribunal que tengo entendido que la sentencia estaría casi firme, porque lo que está en discusión, por lo que escuché, son cuestiones técnicas, pero no el fondo que tiene que ver con el delito del cual se lo acusó. Ana, hasta ahora él no tuvo que estar en ningún penal. Lo que se dice este régimen semiabierto, eso tampoco es así. Mira, el otro día, ¿te acordás de nuestro programa? Hablábamos de la tobillera, no la tobillera, si eso se computa al momento de... por supuesto que a lo mejor en Brasil la condena empieza a efectivizarse a partir de que quede firme, con lo cual, por lo que escuché, falta poco. Habría una apelación más, pero simplemente técnica. Y bueno, el régimen semiabierto debe ser trabajo durante el día, duermo ahí, o trabajo ahí y salgo a dormir a mi casa. No sé cómo es el régimen semiabierto en Brasil. Bien, tu sensación personal como persona, te hablo como mujer, como humana, de no haber seguido con Juan D'Artés. Hoy tu sensación. Bueno, mi sensación fue la misma que tuve en ese momento. Yo en ese momento era su abogada civilista en una cuestión. Cuando el tema viró a un tema que obviamente yo no manejo, y además me siento también como me metieron en una cuestión que yo no sabía ni de qué se trataba. Y hubo un colegio de abogados que dijo, no, si usted renuncia es porque le cree a Telma Fardín. ¿Qué le voy a creer a alguien que todavía no conocía, no había escuchado el caso, pero simplemente dije, yo no puedo estar a cargo de una defensa máxime penal y más siendo yo mujer? Así que mi sensación es que la persona que busca justicia tarde o temprano la consigue. Así que apoyo a las mujeres que se animan a denunciar y que hacen una campaña larga, porque literalmente son largas, y son ejemplo para otras mujeres que a lo mejor guardan silencio o son invitadas a conciliaciones y desisten de su reclamo por un tema de haber sido compensadas o recompensadas económicamente. Es un mérito periodístico porque se nota que hay confianza y que hay cariño entre ustedes, Diego, porque creo que por primera vez escucho a una Ana reflexiva y desde un lugar empático, hablando de mujer a las mujeres, porque en su momento ella también estuvo como muy en el ojo de la tormenta por haber representado inicialmente a Juan D'Artés siendo mujer, claro, y teniendo en cuenta el contexto, claro, que se dirimía en ese entonces. Y la denuncia en sí como había sido, y el colectivo, sí, apoyando a Telma Fardín, sí, o sea, hubo mucha cosa en contra de Ana cuando empezó esa situación. ¿Ella lo sufrió de lo personal, Diego? A ver, Ana es una mujer muy fuerte. Ella al principio sí. Lo que pasa que, bueno, por las cosas que ella me ha contado y todo, ella tomó una decisión muy contundentemente porque sabía que no quería estar de ese lado. Y 6 años después, ella siente que hizo bien en correrse de ese lado. En lo personal le costó que la suspendieran, sí, le suspendieran por un tiempo, sí, la matrícula, sí, porque hay que decir por qué también, porque ella se va sin que antes haya conseguido D'Artés otro abogado. Vos no podés dejar a una persona, el otro día pasó con lo de Mauro. Sí, o sea, con lo de Mauro pasa lo, sí, mismo, las abogadas no se pueden ir si él no consigue, Anita, otro abogado. A ver, Anita, tampoco sí, es, a ver, pero a mí me, sí, cuesta hablar. Quizás yo ya tengo, sí, que dejar de estar delante de cámara y quedarme más en un control de televisión o en un escritorio. Porque y esto lo digo de verdad. Esto lo digo de verdad, más allá de discusiones. ¿Sabes por qué? Porque me cuesta hablar mucho. Me cuesta hablar porque tengo más de 30 años en este ambiente y conozco mucho. Y lo que voy a contestarte es, sí, en realidad no fue así. Porque, ¿cómo fue? Porque había otro abogado que ya estaba. Claro. Ana Rosenfeld era una abogada civil. El abogado que tenía que estar era penal, y el abogado que era penal, digámoslo todo al unísono, ¿quién era? Fernando Orlando. Sí. Íntimos amigos con Ana Rosenfeld, claro, y habían hablado del tema. Entonces, a veces... ¿Y por qué le pasa cosas, esto a Ana? ¿Qué cosa? Lo de la suspensión de la... Porque decir que vos te corres, sí, de ser abogado de una persona en semejante tremendo en el medio del caso, de la tormenta, es como, sí, decir lo que está pasando hoy. Sí, claro, es como decir, claro, me estoy corriendo porque era culpable y yo no lo quería asistir. No lo quise representar. Entonces, cual, ese es el tema, ¿viste? Sí, sí, chicos, hemos logrado hablar también con una palabra muy buscada. Cuando pueda hacerlo, lo vamos poniendo en puerta, porque el querido coafer, peluquero, Rubén Orlando, fue una de las personas que estuvo estoicamente al lado de Juan D'Artés desde el momento en el cual la denuncia toma fervor mediático. Y lo acompañó, y lo escuchó, y lo secundó. De hecho,
De hecho, la misma mujer de Juan D'Artés aseguraba que una de las pocas personas con las que Juan hablaba estando en Brasil de Argentina era con Rubén Orlando. Exacto. O sea que él conoce profundamente, Rubén Orlando conoce profundamente cómo ha sido el transcurrir, el sentir de Juan D'Artés durante todos estos últimos años en los cuales él no volvió a hablar nunca más. Esta nota con Mauro Viale, que ahora vamos a ir desmembrando, fue la última que vos decís, pero claro, pasaron 7 años, no importa. Es la última nota, la última aparición pública que Juan D'Artés hizo ante los medios. Se filtraron alguna que otra fotografía que se viralizaron por todos lados, pero a ciencia cierta, él no volvió a hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a los pocos amigos que le quedaron. Vamos a escuchar hoy, en este programa, la palabra de Rubén Orlando. Insisto, estuvo a sol y sombra bancándolo y nos va a poder aportar detalles sobre el sentir de Juan D'Artés, que como bien decían Facu y Andrea, y me rectifico si lo dije de otra manera al principio, es cierto, la opinión pública estaba dividida en ese entonces. Tal cual. La gente quería escuchar a Telma, como también quería escuchar a D'Artés. Pero vamos a ir centrándonos, antes de escuchar a Rubén Orlando, quédate porque está buenísimo, es esclarecedor lo que dice Rubén, porque nos está contando cómo está Juan. Sí. Vamos a ir desmenuzando lo que fue la nota con Mauro Viale. Para eso el mejor comunicador no verbal que hay en la Argentina, en Latinoamérica, el señor Hugo Lescano, que nos va a ayudar. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Gracias por invitarme. No, un placer, querido amigo. Vamos a ir poniendo las imágenes. No sé si tenés la pantalla, tenés el canal en net cerca. Vamos a ir poniendo las imágenes de la entrevista de un Juan D'Artés atribulado, alicaído, apesadumbrado, nervioso. Ante todo quiero preguntarte, lo que le respondió a Mauro Viale en aquella histórica entrevista que ahora vamos a rememorar, ¿estuvo previamente digitado? ¿Él ya había pensado las respuestas? ¿O fue algo como mucho más fortuito, más casual, más de jugar con la improvisación de las preguntas que Mauro le hacía? Bueno, yo creo que en una circunstancia tan delicada como esa, nadie improvisa. De hecho, prepararnos para ya sea el escenario, la ropa, que parezca que estamos entre casa, no le quita ni le agrega veracidad. Por ejemplo, ustedes en el programa se maquillan, eligen colores para la ropa. ¿Por qué? Porque buscan que sea una comunicación íntegra, eficaz, vamos a decir. Sí. Así que yo creo que Juan, que además toda su vida ha trabajado en escenarios donde hay una preproducción, también al tiempo que lo hizo Telma, porque ella también preparó el escenario, ambos se prepararon para comunicar lo que querían comunicar. En el caso de Mauro, lo que sí sabemos es que esa nota, que esto es un poco para fundamentar lo que estoy diciendo, esa nota no salió en directo. Es cierto. No. Fue grabada. Hubo pocos minutos de diferencia. Salió en diferido, creo que hubo menos de una hora entre que la grabaron y salió al aire. Sí. ¿Y eso a quién beneficia? ¿Eso beneficia a D'Artés o a Mauro? No, yo creo que, bueno, Mauro, que sabemos que era un gran profesional de estas batallas, imagino que habrá tenido que aceptar previamente ciertas condiciones, ¿no? Venite a casa. De hecho, cuando tenemos que defender nuestra reputación, nada mejor que jugar de local. Claro. Yo defiendo mejor mi reputación en mi casa que en la tuya. Me siento más cómodo. Y si me van a preguntar sobre cuestiones delicadas, prefiero preparar el escenario donde me siento cómodo. Bien, Sofi. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy a la mañana estudiaba esta entrevista entre Juan y Mauro Viale y me llamó la atención una frase que lo dijo tan serio y tan polémico a la vez, te lo repito, no sé si vos pudiste verla, que dice: si esto es verdad, yo me mato. Y no lo dijo una vez, es verdad. Lo dijo 2 veces y la entrevista dura aproximadamente 10 minutos y fue lo que más me llamó la atención. Quiero que me analices esta frase y cómo lo dijo él y cómo... Cosas.
Sí, en referencia a esto que decís, porque vos me preguntaste si la vi la nota o no la vi. Yo les recuerdo que la misma semana que se dio la nota, creo que 48 horas después, un grupo periodístico muy importante de Argentina me dijo: Lescano, ¿usted puede analizar esto? Y fui a los estudios y creo que es uno de los análisis que más repercusión tuvo. Todavía está en YouTube con más de 3 millones de vistas. Que era Canal 13, y esa ¿no? esa frase que vos decís es justo el momento de mayor sinceridad de Juan, donde él no estaba simulando. No. Hay otros momentos de la entrevista donde él dice, por ejemplo, a una parte que él saca la lengua. Al aire. Sí. Saca la lengua hacia un costado, es muy rápido. Cuando él explica y dice, bueno, no sé por qué pasó esto, no sé por qué me hicieron esto. Inclusive él menciona que viajaron con el papá, la mamá de Thelma y Thelma en la misma fila de avión. Sí. Yo pedí que detuvieran la imagen y expliqué la lengua saliendo sin ninguna razón. Porque si tenés los labios paspados, podés. Sí, se te resecan y tú me haces. Hugo, hay un dato, estoy cerca del monitor, perdón la desprolijidad, pero estamos intentando entender en términos de comunicación no verbal qué nos quiso decir o cuán veraz, cuán creíble fue lo que dijo Juan D'Artés en aquella nota. Sí, yo lo que noto, que recién decíamos acá con André y Facu, que es que en ningún momento parpadea, tiene como la mirada fija hacia la nada, una mirada como que vos decís, no sé lo que está mirando, pero no parpadea. ¿Eso significa algo en particular? Bueno, la falta de parpadeo en realidad no tiene una connotación de mentira en sí misma. Sin embargo, lo que sí es muy importante, vean que cuando Mauro le hace una pregunta sobre su vida, sobre esa situación, él mira hacia abajo y a un costado, que es como la mirada de la culpa. Ahora se está rascando la pera. Eso es la culpa. Ahora se está rascando. Se toca la cara. Duró 8 segundos dura y de paso para los televidentes, si en una discusión, en una conversación con alguien, donde está en juego la reputación de la persona, le estás pidiendo explicaciones sobre algo que hizo y la persona mira abajo, al costado, ya sea izquierda o derecha, por más sutil que sea la mirada, es un indicativo. Tengan por seguro que la persona se siente culpable. Fue lo que yo dije en aquel momento, que de paso me valió los insultos que una sola cosa que tiene que ver con esto preciso que estás diciendo, porque nos estás advirtiendo, ¿no? Con este gesto de o hacia abajo, es culpa. Acá la pregunta mía es la siguiente. ¿Culpa de haber abusado o culpa de haberse acostado con una menor, como dijeron en algún momento, de mutuo acuerdo? Porque no es lo mismo el sentirse culpable de haber abusado, al sentirse culpable de decir, che, ¿por qué cuerno me acosté con esta chica? Es muy importante, relevante importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque la comunicación no verbal no te explica las causas de las emociones. El motivo. Pero te dice exactamente cuál es la emoción que tiene la persona. Lo que sabemos es que él se sentía culpable. Ahora, con otros gestos podemos armar el rompecabezas. En un momento, Mauro le pregunta por qué la doctora Rosenthal ya no lo representaba. Y él, ¿qué hace? Con su dedo pulgar y el dedo índice se acaricia la comisura de arriba abajo, como si se peinara un bigote. Y este gesto es un gesto de evaluación negativa. Tremendo. Cuando él habla sobre él mismo. Y él dice, bueno, yo lo que pasa es que, ¿cómo te sentís vos con esto? ¿Y por qué pensás que te está pasando? Y él hace ese gesto que, si fuera un subtítulo de Netflix, diríamos,
no me siento bien, no pienso bien acerca de mí mismo. Hugo, o sea que... Sí, Facu, pregúntale. A ver, el tema del lenguaje no verbal no se puede preparar con anterioridad porque así como seguramente habrán tenido las preguntas pactadas con Mauro, por eso Juan D'Artés accede a dar esta nota, él no podría haber preparado el tema de los gestos, de lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. ¿Eso se puede camuflar o no? Debería haberlo hecho porque todos los gestos que hizo Juan D'Artés en esa nota lo perjudicaron. Claro. De hecho, él mostró culpa, tuvo el gesto de contradicción, de mentira, cuando le decía yo que él saca la lengua, se llama unidad de acción 19. O sea, punto 1. Si él pudiese haberse preparado, no, evidentemente no lo hizo. No se preparó bien, ni siendo actor. Claro. Punto 2. Nadie puede doblegar las emociones que se expresan en el cuerpo. Los buenos mentirosos no existen. Lo que existen son malos observadores. Claro. Es otra cosa. Huguito, yo estoy cerca del monitor, no importa, no me ponchen, pero no me quiero perder los detalles y tratar de hacer una asociación entre lo que veo y lo que vos con tanta sapiencia nos estás contando. Yo veo un Juan D'Artés que durante los 8 minutos de nota, recién lo decíamos con Anita, lo miró a los ojos a Mauro todo el tiempo. Lo miró todo el tiempo. De hecho, ahora estoy muy cerquita, estoy prácticamente escudriñando cada uno de los gestos de Juan D'Artés. Lo miró todo el tiempo a los ojos. Por supuesto que no. Punto. A ver. Paréntesis. Los ojos no. Fíjate que no te fijes tanto en. Sabemos que él tenía miedo, que él mintió en la entrevista. Sí. También sabemos que él tenía culpa, que él opinaba muy mal de sí mismo. Cuando vos mirás el panorama general, no quedan dudas de que Juan se estaba defendiendo, diciendo algo que en realidad no había ocurrido. Y también hay... perdón, Andreucci, no, pero insisto, cerquita del monitor. Lo que veo, a ver si ustedes también lo perciben, chicos. Veo poco acompañamiento de las manos, no sé si dice manual, Hugo. Veo que habla mucho con la cara, pero, claro. pero que mueve. Sí. Pero muy poquito, chicos. Bueno. Anda mirando, André, muy poquito. Es como que no hay tanto ademán, como que no reafirma lo que dice. Digo, si yo te digo, loco, mírame, estoy en cámara, perdón, me voy a venir acá. Perdón, Huguito, ayúdanos a entender. A ver, André, mírame. Estoy acá en la pantalla. Si yo agarro y te digo, mírame, Dieguito, loco, esto es así, es verdad, uno enfatiza, uno naturalmente utiliza las herramientas que tiene, los movimientos corporales, los ademanes exagerados, uno habla con vehemencia y con el cuerpo también. Ahora me gustaría preguntar, no está todo bien, pero a ver, Hugo, déjame preguntar. Espera, conteste esto, a ver, ya vamos con Dieguito, contéstame esto. Un detalle para que... A ver si me pueden mostrar. En algunas situaciones lo ves que está como con las manos que parece como si fuera un por favor. Sí. Después hace como un gesto así como grandilocuente que hace esto. También mueve las manos hacia los costados. O sea, y esto de... Me parece que sí que gesticula. Pero no son protagonistas. Exactamente. Cuando uno ¿Pero habla... ¿Qué significarían esos gestos con las manos? ¿Puedo hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta para entender algo. También me interesa mucho esto. Es decir, Hugo, ¿cómo estás? Diego Soles te saluda. Hugo, todo este tema del lenguaje verbal, ¿es utilizado a nivel judicial para poder, de alguna u otra manera, la justicia lo utiliza? Como herramienta. Como herramienta, no me salía la palabra, o esto solamente es una ciencia que manejás vos, que se maneja y que puede dar sus resultados, pero no se tiene en cuenta para nada en lo legal? Bueno, en Argentina tenemos a peritos durante casi 2 décadas en comunicación no verbal, Mabel Remón, perito de la Corte Suprema, y Mabel Remón fue la directora de la licenciatura en comunicación no verbal que yo cursé en la Universidad Nacional de Lanús. Los contenidos se han simpatizado porque esta disciplina por muchos años no fue colegiada. Claro. Bien. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, me ha tocado ser perito del caso Belsunce, demostrando con el conocimiento técnico la inocencia de Nicolás Pachel. Claro, que ahora qué importante. lo condenaron a cadena perpetua
luego de haberlo declarado inocente después de mi peritaje. Huguito, perdón que te interrumpa, pero estamos aprendiendo, estás haciendo escuela. Me vengo acá a la pantalla. Porque este video también fue muy viral y fue la segunda y última aparición pública de Juan D'Artés, luego, posterior al primer fallo. Quiero establecer algún tipo de concomitancia entre la nota que le hizo Mauro y el nivel de gestualidad de un Juan D'Artés comentando qué pensaba, volvamos por favor si puede ser a las imágenes, sobre su primer fallo, sobre el primer fallo. Ahora vamos a poner aquí en la pantalla las imágenes de recién de Juan D'Artés hablando. Chicos, Juan D'Artés, ahí está. ¿Lo estás mirando, Hugo? Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, está un poco como más relajado, tiene buena luz, está más reflexivo, más pensante. Sí. Evidentemente lo digitó. ¿O estaba tranquilo? Sí, claro, y además cada gestualidad lo que hacemos siempre es verificarla, contrastarla con lo que está diciendo. Yo veo los subtítulos y esto les dejo un tip para que ustedes lo pongan en práctica. ¿Tiene algo Supongamos que estamos y ante una persona, vos estás con tu pareja, con tu socio, con un vecino, con un cuñado que te debe plata y le decís, escúchame, porque ahí vi que Juan D'Artés hizo un movimiento, no alcancé a leer lo que decía abajo, pero levanta uno de los hombros. Los hombros levantamos para decir que no me importa, ahí lo tienen de nuevo, dice, a pesar de esto, tal y tal cosa, bueno, yo sigo adelante, levanta los hombros. Pero Juan ha levantado los hombros en esa entrevista haciendo afirmaciones. Entonces, si tu cuñado te dice, vos le decís, mirá, acordate que el lunes que viene me tenés que devolver los dólares que te presté. Me vas a devolver. Y tu cuñado te mira y te dice, obvio, y levanta un hombro. Bueno, no te va a devolver nada, no lo vas a encontrar en WhatsApp siquiera, porque cuando levantamos un hombro diciendo que sí, estamos contradiciéndonos. Facu. Y el cerebro está respondiendo claramente. Por eso esta nota de D'Artés sería interesantísimo verlo de punta a punta. Yo le vi la de Mauro, al detalle quedó claro que él se estaba defendiendo, que estaba mintiendo, falseando. De hecho, el peritaje de aerolíneas dejó claro que él no viajó ni con Telma ni con los padres, sino que estaba en primera y la familia estaba en clase turista, justo cuando él saca la lengua. Por eso es muy importante, y respondo a la pregunta que hacías sobre la validez de esta disciplina, que tuvo origen desde Charles Darwin para acá. Cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes puede aprender a detectar mentiras a través del lenguaje corporal. Es sencillamente un idioma, lo llamamos el idioma de los cuerpos. Hugo, acá en este video que estamos viendo de Juan D'Artés, él está hablando a una cámara, pero muchas veces la mirada no está fija mirando la filmación, sino que mira para los costados. ¿Esto tiene que ver, o el tema de enfrentar la mirada tiene que ver cuando te están entrevistando directamente a vos? Bueno, yo creo, habría que ver dónde estaba parado el periodista. También es cierto que hay condicionamientos de iluminación, de escenario, pero es buena la pregunta porque en algunos casos, cuando uno habla frente a frente con una persona, pruébenlo en sus casas este fin de semana largo y pregunten algo delicado a alguien, ¿sí? ¿Por qué meter en problemas a los familiares? Pero está bien. Me llegó acá la tarjeta y veo un concepto que gastaste 400.000 pesos, no entiendo, ¿qué es esto? Claro. Bueno, vean la mirada, porque los humanos, que somos mamíferos, como los gatos y los perros, cuando estamos en problemas, miramos a la puerta o miramos las ventanas, porque buscamos la un salida. Escape. Y es algo, yo tengo 32 gatos en mis dos casas y son todos rescatados. Cada vez que traigo uno,
y lo pongo en el living, lo primero que hace es mirar las aberturas para escapar. Mirá. Los humanos hacemos lo mismo. Por eso habría que ver en esta entrevista dónde está la puerta. Ajá. Más allá de la que se ve detrás de Juan. Sí, por la luz parece que hubiera una ventana hacia donde él está mirando, por el tipo de iluminación que hay, ¿no? Bueno, ahí sí es una alerta y habría que ver cuántas veces miró esa ventana y fijarnos qué le preguntaron. Sí, porque si justo las preguntas son complicadas, estamos ante una persona que se siente incómoda. Hugo, te hago una consulta, porque y pensando en situaciones que por ahí me han sucedido a mí, le puede pasar lo mismo a los chicos o a quienes nos están mirando. Muchas veces te pasa que cuando te preguntan sobre alguna situación del pasado, es como que en vez de estar mirando a la persona a los ojos, es como si tu cabeza buscara en el archivo y es como que te agarra una cosa que te quedas mirando, sí, no, porque en tal fecha tal cosa, y no estás mirando a los ojos. Es como que el cerebro busca en ese archivo. ¿No puede estar pasando eso? Bueno, lo que vos estás mencionando se llama M64 y es justamente una mirada arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Cada uno de nosotros tiene su lugar. No es universal. Sí. Pero sí sabemos, por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces te mudaste en tu vida? Y vos hacés memoria, mirás arriba, a la izquierda o a la derecha. A cualquier lugar que mires, 5. Yo sé que ahí vos tenés el archivo del recuerdo. Okay. Por lo cual, si después me vas a contar una historia de dónde estuviste, me vas a meter el perro, yo te voy a pedir datos específicos. Claro. Y vos, si los inventaste, vas a mirar al otro lado, donde está la creatividad, porque tu cerebro no puede recordar la mentira, sino que la tiene que crear. Por eso, este es un test que le hemos hecho a Nicolás Pachelo, sí, justamente para que me contara los hechos de ese día, para saber, después establecer el patrón de su mirada, de su recuerdo, si nos estaba mintiendo. Claro, eso del caso Belsunce. Sí, sí. A ver, yo propongo, ¿no? Más allá de que Juan D'Artés es juzgado a 6 años y es condenado y todo lo que ustedes quieran, ¿por qué no también poder hacer lo mismo con Thelma Fardín cuando habla? Me encantaría. Sería bueno porque, a ver, más allá que el tribunal juzgó la parte judicial, este es el tribunal mediático. Nosotros tenemos este tribunal mediático que todo queremos juzgar y antes que lo condenen, juzgamos igual. Y en las redes ni hablemos, Y en las redes ni hablar. Entonces, estaría bueno por ahí, se lo tiro a la producción, por ahí hoy Fernando no me va a hacer caso porque hoy no me quiere, pero lo que sí quiero decir es que por ahí podemos hacer eso después del corte. Lo podríamos hacer con el discurso, con el primero que había dado. Con el primero. De hecho Sofi, ¿qué decís, Sofi, mi amor? No, justo me sacaste la palabra de la boca, digo, justo le quería preguntar eso. Igualmente quiero también hacerle otra pregunta, ya que lo tenemos a Hugo en comunicación. En estos videos que estamos viendo de Juan, por momentos, más que nada en la entrevista anterior, queda como la mirada hipnotizada, como que se queda duro mirando. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Está pensando la respuesta? ¿Está pensando qué decir? ¿No sabe qué decir? ¿Qué significa cuando se quedan tildados y fijos en la mirada? O recordando también, sí. Bueno, desde la oculésica, que es una disciplina auxiliar de la comunicación no verbal, siempre verificamos primero si se trata de un movimiento ocular, hacia qué zona, hacia qué sector. No es lo mismo mirar arriba que mirar abajo. Si miramos abajo al centro, expresamos vergüenza, a los costados es culpa. Hay un espectro de emociones en la mirada, por lo cual hay que estudiar específicamente la mirada de ese momento. En cuanto a Thelma, en el mismo video que está en YouTube desde aquellos años, yo también hice el análisis del lenguaje corporal cuando ella sentada en la cama de esa habitación de hotel. Sí, contaba. Huguito, perdóname que te interrumpa, pero quiero establecer un paralelismo entre lo que vas contando y lo que vamos viendo en pantalla. Aquí está el video de Thelma Fardín, una de las tantas réplicas que hizo en vivo, uno de los tantos descargos que hizo en vivo.
ella sí utiliza un poquito más las manos, a ella se le ve un poquito más plantada y segura, ahora se toca la oreja. ¿Nos está mintiendo o no? ¿O está ocultando algo? Este video, si no tengo mal entendido, me parece que ella está hablando de la causa ya mucho tiempo después de haber hecho la denuncia. No sé inclusive si no estuviese ella hablando, porque hubo instancias previas donde parecía que ella estaba favorecida en la causa, luego las después cosas se dieron en contrario. Habría que ver puntualmente qué está expresándose. Lógicamente que se la ve muy segura, pero recuerden ustedes que en el momento de la denuncia o de aquella grabación inicial se la vio también quebrantada, con una emoción bastante intensa al recordar aquellos hechos. Sí, Sofi, pregúntale a Hugo. No, justamente este video es de ayer cuando se emocionó en redes sociales tras la confirmación de la sentencia de Juan D'Artés. Es de ayer este video. Sí. En un momento también se toca el corazón. Vamos a buscar el video de la primera participación y lo vamos a analizar la próxima semana, porque estaría bueno también, ¿no? Con la misma vara. Hablamos no de la parte de justicia, estamos hablando de esta expresión verbal, como dice muy bien Hugo, pero también entenderla de los dos lados, ¿no? Estaría bueno eso. El tema se dirimió en medios de comunicación. Claro, hablamos de ese lado. Hugo, está lloviendo, pero está llorando, pero permitime poner antes tenemos la palabra de Rubén Orlando. Quiero compartirla también con vos, Hugo. Mira, se agarra la cabeza, llora. Ahí sí hay aspaviento, ahí notás la diferencia, como que el gesto protagoniza, a diferencia de lo que recién marcábamos de Juan D'Artés, mi querida Andre, pero bueno, también es subjetivo, pero quiero que compartamos juntos la palabra más buscada, lo están buscando en todos lados y tuvo la amabilidad de hablar con nosotros, Rubén Orlando, uno de los pocos amigos argentinos, Anita, que lo bancó sol y sombra. Esto nos dice, escucha. Hola Tommy querido, ¿cómo te va? Te cuento, yo fui muy amigo de Juan, hace muchísimo que no sé nada de él. Una vez me mandó un escrito, yo lo hice saber acá por los medios de que él estaba muy bien, y yo creía en él, como hoy creo en la justicia. Si la justicia lo juzgó y es culpable, y bueno, y tiene que pagar por lo que hizo. No estoy defendiendo a una persona como en su momento. En primer lugar, yo siempre defiendo a mis amigos cuando pasa algo. Ahora, si la justicia después lo juzga por algo, bueno, estoy del lado de la justicia. Siempre fue así. Mi mejor amigo fue Monzón. Incluso Alicia Muñiz trabajaba conmigo en la peluquería. Y sé el amor que él le tenía a Alicia. Entonces, desde el primer momento yo a Carlos lo defendí. Que dije, no puede ser, no puede ser que Monzón matara a Alicia. Y bueno, hasta que fue juzgado y le dieron la pena. Ahí estuve del lado de la justicia y del lado de la sociedad que lo condenó. Pero para mí la vida es así. En primer lugar, yo no estaba al lado de los hechos. Si hubiese estado al lado de los hechos y yo lo hubiese visto tanto a Juan como a Monzón, desde el primer momento que iba a estar del lado de la justicia. Pero bueno, yo soy así. En este momento estoy del lado de la justicia que lo condenó a Juan. Y tiene que pagar por lo que hizo. Totalmente. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho, Tommy. Sabés que te quiero mucho. Me parece que es clarísimo, Anita iba sintiendo con la cabeza. Toma una prudente objetividad. Digo, yo lo quiero, a priori banco a mis amigos, pero si después la justicia dice otra cosa, no me voy a enfrentar a la justicia. Hay un tema a nivel justicia que me gustaría que lo comentemos, porque al margen de lo que dice en el día de ayer la justicia brasileña, no está todavía ejecutándose
la sentencia que le dan a Juan D'Artés y en realidad él tiene la posibilidad de recurrir a 2 instancias superiores. Una sola, Teo, hoy hice un programa con abogados, tengo la cabeza así. Ok. 15 días. Sí. En 15 días, una más. Sí. Y que es la de acudir al Tribunal Superior. Exactamente. 15 días es una más y no va a pasar absolutamente nada porque en Brasil este tipo de casos ya esos recursos casi te diría que ni se utilizan. Huguito, es lo que hablaban hoy los abogados. Hugo, gracias por la deferencia y nos has aclarado un montón de cosas. Seguramente te volveremos a llamar en breve, ¿sabes? Bueno, gracias a un ustedes. Cariño, un cariño. Gracias. Chau, querido Hugo Lescano. Un lujazo.